Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Si no me conoces, mi nombre es Elio Frongia y trabajo integrando tecnología, pensamiento sistémico, modelos simbólicos, como por ejemplo la astrología o el diseño humano, para entender los cambios que estamos viviendo como especie. Y en este canal intento traducir avances complejos, temas complejos, en ideas que realmente se puedan comprender y sobre todo que se puedan usar. Hoy te quiero hablar de un tema que me parece fascinante, realmente me parece fascinante, que también iré conectando con lenguajes simbólicos, particularmente la astrología, que reflejan con bastante claridad la época que estamos atravesando. Y antes de empezar, te voy a pedir algo que siempre dejo para el final porque no soy muy bueno en este tema de andar pidiendo suscriptores ni nada por el estilo, pero básicamente es que si el contenido te gusta, me sirve mucho que te suscribas al canal, que dejes comentarios si tenés alguna duda, alguna pregunta, algo que quieras aportar, algo que sepas también. Y que obviamente si te gusta el video que le des like, porque de esta manera el contenido puede llegar a más gente que también puede estar interesada en esto que voy a estar compartiendo ahora, en este tipo de contenidos que voy a estar compartiendo ahora, así como también todo lo otro que comparto, en lo que estoy hablando particularmente cada 5 o 6 días estoy publicando algún video de diseño humano, de las puertas de diseño humano que se van activando a medida que el Sol va transitando el arco zodiacal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hago este tipo de contenidos porque realmente me fascina. Me gusta mucho hablar de tecnología, hablar de los avances que está viendo, porque además encuentro una relación muy clara, muy estrecha, muy sincrónica con algunos ciclos planetarios que estamos atravesando. Entonces, hoy de lo que quiero hablar concretamente es de esta tecnología, de esta inteligencia artificial que se llama AlphaFold, y el nuevo paradigma de la biología y para la biología también. Voy a estar hablándoles de inteligencia artificial, del plegamiento de proteínas, no se preocupen, ya les voy a explicar de qué se trata, y del inicio del descubrimiento asistido, porque esto cambia mucho las cosas de acá para adelante y me parece que estamos en un momento fascinante de la historia para ver para dónde vamos, no solamente como individuos, sino también como especie. Y acá vamos a entrar en el meollo de la cuestión. Hay enfermedades que existen por algo muy simple, que es una proteína que se dobla mal. ¿Qué es esto de que se dobla mal una proteína? Que se pliega mal. Bueno, durante décadas entender cómo se doblan o cómo se pliegan las proteínas fue uno de los problemas más difíciles de la biología, hasta que una inteligencia artificial lo resolvió. No parcialmente, no teóricamente, sino que lo resolvió con un nivel de precisión que cambió la ciencia. Y esto no es solamente un avance técnico. ¿Por qué? Porque puede cambiar la medicina, la bioingeniería y la forma en la que entendemos la vida. Esto me parece que es importante. En este video te voy a explicar qué es exactamente este avance, por qué es tan importante y qué implicaciones tiene, tanto positivas como quizás no tan positivas o peligrosas o riesgosas, porque lo que está pasando acá no es un tema menor, es un punto de inflexión. Acá hay un hito en, en muchas cosas. Por eso digo, esto puede cambiar la manera en la que entendemos la vida. Así que vayan procesándolo esto de a poquito. Primero, una breve presentación. Por un lado tenemos a una empresa, una gran empresa, gran en el sentido de que es gigante, a eso me refiero, que es Google DeepMind, que es una de las empresas más avanzadas en inteligencia artificial. La empresa concretamente es DeepMind, pero depende de Google, ¿ok? Y es una de las más avanzadas en lo que es el desarrollo de inteligencia artificial. Y por otro lado, tenemos a su fundador, un tipo llamado Demis Hassabis, que Hassabis no es solamente un ingeniero hoy. Viene del mundo de la neurociencia, la inteligencia artificial e incluso fue jugador profesional de ajedrez en su adolescencia. A tal punto que el tipo se estaba planteando a los 17 años qué hacer con su vida y hasta le habían ofrecido en un momento un montón de dinero para dedicarse a eso y dijo,
me parece que tiene que haber algo más importante que jugar al ajedrez. 17 años tenía, ¿eh? Y a partir de ese momento, aparte venía de una familia que no tenía mucho dinero. Entonces era como también un sacrificio para la familia. Y el tipo estaba recontra empecinado en ir a estudiar a Cambridge, en Londres, en Inglaterra. Entonces, cuestión que el tipo fue y empezó a desarrollar algunas ideas. Empezó digamos, un proyecto, un desarrollo que lo terminó vendiendo en aproximadamente $1 millón. No me acuerdo si eran dólares o libras esterlinas ahora, no importa, era un montón de plata para una persona que era joven, muy joven en ese momento, pero el tipo no vendió eso con la intención de llenarse de dinero nada más. Ello lo usó para seguir avanzando en sus investigaciones. Y esto es un punto fundamental. ¿Por qué? Porque su objetivo siempre fue entender la inteligencia y utilizar la inteligencia artificial. De hecho, acá prácticamente no lo menciono, pero el objetivo de fondo que persigue este Demi Hassabis tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial general. Muy brevemente, porque esto no lo tenía previsto hablar, pero se me ocurrió ahora, la inteligencia artificial general es algo que una inteligencia artificial que no importa qué le digas que haga, va a entenderlo, esencialmente. ¿Cuál es la diferencia? Es que hoy por hoy los agentes de inteligencia artificial no tienen esa capacidad, están como más en su nicho, son más específicas, es como que son muy buenas en algo, en un ámbito un poco más cerrado. Y a lo que se apunta es que tengan una capacidad y una mayor versatilidad de aplicaciones. Y acá viene otro punto que probablemente hable de esto no mucho más adelante, porque si dejo pasar tal vez un año, ya la inteligencia artificial general está entre nosotros, algo que se preveía quizás para el 2030 o más adelante, aparentemente se estaría acelerando mucho y esto podría estar quizás en 6 meses. Así de rápido avanzan las cosas, ¿eh? Este tipo de situaciones se especulaba, se pensaba que quizás, por ejemplo, hace un año más o menos, se decía que tal vez con mucha suerte la inteligencia artificial general podría llegar a mitad de la década que viene. Bueno, a medida que fue avanzando el tiempo, mucha gente, expertos en estas áreas, lo han dicho también incluso en grandes congresos de tecnología, diciendo esto está avanzando cada vez más rápido, tan rápido que nosotros no lo comprendemos del todo. Lo cual implica muchos riesgos, obviamente, pero esto no es para... Mi intención acá no es generar ninguna alarma, simplemente saber que estamos desarrollando una tecnología que no tiene precedentes. No hay precedentes de una tecnología que haya avanzado tan rápido porque avanza por sí sola. Esa es la clave fundamental. Entonces, volviendo al tipo Hassabis, uno de los proyectos más importantes que desarrollaron en Google DeepMind es AlphaFold, que comenzó en 2016 aproximadamente. ¿Qué es AlphaFold? Es un sistema capaz de predecir la estructura tridimensional de proteínas. Y este avance fue tan importante, que en 2024 fue reconocido con el Premio Nobel de Química. Esto ya te da una pauta. No estamos hablando de una innovación más. Estamos hablando de un cambio estructural en la ciencia, porque, de nuevo, no fue un Nobel a la tecnología, fue un Nobel a la química, ¿ok? O sea, el Nobel de química fue. Estamos hablando de algo serio, digamos. Entonces, para entender lo que está pasando con la inteligencia artificial en este contexto, en este ámbito, es importante, necesitamos cambiar un poco la forma en la que imaginamos. No es un cerebro, no es una mente y tampoco es un organismo. Pero sí se parece, en algunos aspectos, a algo que ya existe en la naturaleza, que es un micelio. El micelio, así dicho muy brevemente, es una especie como de red subterránea de hongos que conecta distintos puntos de un ecosistema. No tiene un centro, no toma decisiones conscientes, pero sí
transmite información, redistribuye recursos y genera comportamientos que emergen de la red. Y con la inteligencia artificial pasa algo parecido, de alguna manera. No hay una única inteligencia que sea central. De hecho, también está descentralizada. Lo que hay es modelos, hay datos, hay infraestructura, hay usuarios, que somos todos nosotros, y está todo eso interconectado. Hago un pequeño inciso acá. Vayan a ver algunos de los videos en los que hablé de la interconsciencia, como que sería una especie de... La inteligencia artificial sería como una especie de interconsciencia que sabe mucho de todos nosotros que andamos metiendo datos esencialmente. Hablé también del Big Data, de cómo los datos que nosotros aportamos también se utilizan digamos, en el entrenamiento de la inteligencia artificial y también por qué nos imita de alguna manera. La inteligencia artificial de una u otra manera está creada a imagen y semejanza de nosotros. Lo cual es muy interesante porque nos pone en un lugar como de, somos Dios de repente. No sé, vamos a ver. Entonces, ahí les dejo algunos videitos. Y hace no mucho tiempo también grabé un video hablando de un avance, de un avance concreto, de un descubrimiento particular también en lo que tiene que ver con biología, con biología y con bioingeniería. Así que voy a dejarlo por acá arriba, esos videos, porque me parece que pueden ser de interés para las personas que son así como flasheras como yo. Por lo tanto, volviendo a esta idea del micelio que les comentaba, justamente en uno de esos videos, en el último que les comenté, hablé de la inteligencia artificial como una especie, esto es una metáfora, como una especie de micelio cognitivo externo. Entonces, ¿qué pasa acá? Como decía recién, con la inteligencia artificial pasa algo similar, porque no hay una única inteligencia central, sino que están los datos, está todo interconectado, y de esa red empiezan a emerger capacidades que ningún nodo individual tiene por sí solo. Ahora, es importante que digamos, no llevemos esta metáfora demasiado lejos, porque simplemente es una metáfora como para que se entienda, quizás, porque a diferencia del micelio, el micelio que es esta red real de los hongos, en realidad el micelio es el hongo y lo que nosotros mal llamamos hongo o seta, es el fruto de toda esa red. Esa red es la que busca los nutrientes, la que procesa la información, por llamarlo de alguna manera. Es como una especie de sistema hasta digestivo que después da sus frutos en setas. Y estas redes de micelios pueden ser gigantes, completamente enormes, pueden ocupar centenares de hectáreas. ¿Ok? Entonces estamos hablando de algo también que está ahí subyacente. Había un documental en Netflix, creo que eran 3 capítulos, que se llamaba, o uno, no estoy seguro, que se llamaba The Magical Mushroom. Creo que era así. Si bien habla un poquito de los hongos psicodélicos o alucinógenos, en realidad habla de distintos tipos de hongos y sobre todo hace énfasis en la relevancia fundamental que tiene esta red de micelio para lo que es la vida como tal y como la conocemos. Entonces, de ahí un poquito las analogías, las metáforas que pueden parecer un poco inconexas, pero bueno, bien fiel a mi ascendente en Acuario. Entonces, a diferencia del micelio, esto no es un sistema biológico ni evolutivo, esto que estoy mencionando de la inteligencia artificial y esta idea del micelio cognitivo externo. Es un sistema diseñado por el humano, que sí está optimizado para resolver problemas específicos. No tiene una intención, no tiene un propósito propio, sino que el propósito y la intención van a ser, digamos, impuestas o programadas por el conjunto de desarrolladores, de seres humanos que estén detrás. Por ahora, vamos a ver cómo, cómo funciona esto en no mucho tiempo más. Pero aún así, funciona como una capa nueva sobre la inteligencia humana. Yo creo que es una especie de sistema cognitivo externo que empieza a participar en el proceso de descubrimiento. Esta es la función que le veo muchísima relevancia. Entonces, como pueden ver acá en la imagen,
la idea es que no pensemos en la inteligencia artificial como un cerebro humano, porque no piensa, pero sí encuentra y tiene una velocidad fascinante, mucho más amplia que la nuestra, para encontrar patrones. Entonces, en el caso de la inteligencia, digamos, mm, ¿cómo lo podría decir? Para diferenciarlo un poco, por un lado tenemos el pensamiento lineal con una conciencia activa y por otro lado tenemos una red distribuida que conecta información a escala global sin conciencia. ¿Ok? Entonces esto es como para ponerlos así un poquito en órbita, digamos. Acá hay un tema que también es muy importante. AlphaFold es un ejemplo muy claro de esto que les estoy mencionando, pero es importante ver cuál es la compresión del conocimiento biológico. Esto lo voy a desarrollar un poquito más adelante, pero por ejemplo, acá la inteligencia artificial actúa como una especie de puente instantáneo entre el código lineal de la vida y su arquitectura tridimensional. Les voy a explicar en el próximo slide o en el siguiente les voy a explicar qué es esto del plegamiento de proteínas y por qué es tan importante. Lo que antes insumía o implicaba años de trabajo de laboratorio y secuenciación global para ver por qué una proteína tiene una estructura particular y qué pasa cuando esa proteína no cumple con esa estructura, bueno, ahora AlphaFold lo que hace es no ve a las proteínas, infiere la estructura de las mismas directamente desde una secuencia. Esto es lo mind blowing. Entonces, no es que la máquina entienda la biología, porque no la entiende. No es una cuestión de comprensión necesariamente. Lo que sí es capaz de encontrar soluciones dentro de ese sistema con una eficacia que hasta hace poco era imposible. Dicho sea de paso, cuando empezaron con este proyecto de AlphaFold, que fue en 2016, obviamente empezaron, bueno, no obviamente, pero empezaron con sistemas de juegos. Empezaron a ver cómo podían, cómo una inteligencia artificial podía encontrar la solución más óptima, más eficiente, para ganar, por ejemplo, el ajedrez, o para ganar a un juego llamado Go, y así, otras cosas. De hecho, hasta llegaron a probarlo en el StarCraft para poder ganarle a un humano. Y la inteligencia artificial empezó a ganar, digamos, a procesar mucho más rápido hasta que terminó convirtiéndose prácticamente en imbatible, haciendo cosas que estaban fuera de lo esperable, muchas veces, haciendo cosas que decían, hey, ¿por qué hizo esto? Porque probó una solución que tal vez el 99% de los humanos no hubiera probado. Entonces ahí viene un diferenciador, porque tiene una capacidad para probar que el ser humano tal vez no tiene. Ni tiempo, ni dinero, ni recursos, de lo que sea. Entonces, acá, por eso digo, esto es algo que viene a ser bastante relevante. Y una de las cosas que cuando ya empezaron a plantearse más seriamente el tema de la secuenciación, no de la secuenciación, sino de la inferencia, de la predicción de la estructura de las proteínas, fallaban, todo el tiempo fallaban, no había forma, no tenían manera de encontrar digamos, una solución que sea medianamente creíble o confiable. Hasta 2020. En 2020, pandemia, grupos de trabajo distribuidos por el mundo y uno de los equipos de trabajo finalmente encontró la solución que le daba más del 90% de probabilidad de éxito, de precisión. Ahí cambió todo. Ahí cambió todo. 2020 cambió todo, después hubo, obviamente, se fue afinando hasta que claramente en 2024 ganó el Nobel de Química. Pero antes de eso, de nuevo, esto fue en 2020, pero antes de eso, muchas personas que estaban involucradas de distintos ámbitos, de la biología, de la ingeniería, de la informática, etcétera, etcétera, pensaban, esto no lo vamos a resolver nunca. No hay manera de que lo podamos resolver. Bueno, se pudo. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos en una escala que no vemos. Acá me parece interesante entender
también el nivel operativo de la biología. Esto por si hay algún curioso como yo que todavía le cuesta un poco diferenciar el tamaño de las cosas. Yo muchas veces me confundía con esto. Entonces, como pueden ver en la imagen, para los que están viéndolo en YouTube, y si lo están escuchando en Spotify, vayan a verlo en YouTube para que lo vean, justamente. Pero tenemos lo más chiquitito, no es lo más chiquitito, pero vamos a hacer de cuenta que lo más chiquitito dentro de este contexto es el átomo, ¿ok? Después, un conjunto de átomos forman una molécula. Un conjunto de moléculas acomodadas en forma particular forman aminoácidos, que son los bloques de construcción fundamentales. Hay 64 aminoácidos. Cuando, acá los 64 aminoácidos, importante, ¿en qué? En diseño humano, en claves genéticas, que es el otro de los temas que hablo siempre, o últimamente, por lo menos. Entonces tenemos los aminoácidos y después tenemos a las proteínas. Una proteína básicamente es una secuencia específica de aminoácidos. Y esencialmente son las herramientas funcionales dentro de ¿qué? La célula. Entonces, de lo más chiquito a lo más grande, en este contexto, átomo, molécula, aminoácido, proteína, célula. Acá estamos operando en la nanoescala, donde las proteínas son las máquinas que ejecutan las instrucciones de la vida. ¿Bien? Entonces, como decía, todo empieza con átomos, los átomos forman moléculas, algunas moléculas se convierten en aminoácidos y los aminoácidos son esos bloques que forman las proteínas y las proteínas son básicamente máquinas. Bien, máquinas microscópicas dentro de tus células que hacen casi todo. Transportan, reaccionan, detectan, construyen. ¿Cómo lo hacen? No tengo ni la más mínima idea. O sea, he visto algunos videos mm, que son fascinantes. Fascinantes porque realmente parecen máquinas las proteínas. Parecen máquinas que traen, viene una tira, digamos, viene una tira de algo y hay una maquinita que es esa proteína que dice esto para allá, esto para allá, esto para allá, esto para allá, vos para atrás. Espectacular, espectacular. O sea, es algo mecánico y me pone loco que sea algo mecánico. Pero bueno, explique si hay algún biólogo por ahí que me quiera explicar o que eventualmente quiera hacer un video al respecto compartiendo estas cosas, me escribe. Bien. Hay una aclaración importante que acá no, en el diagrama este no lo mencioné, pero son las enzimas. ¿Por qué? Porque básicamente es una proteína. Entonces, cuando hablamos de enzimas, en realidad estamos hablando de un tipo específico de proteína. No es otra cosa diferente, sino que es una proteína especializada en acelerar reacciones. Y como decía recién, las proteínas son las herramientas con las que funciona la vida. Sin las proteínas, la cosa no va. La biología es geometría en movimiento. ¿Qué onda con esto? Ahora viene la clave. Una proteína empieza como una cadena lineal de aminoácidos. ¿Bien? Pero en ese estado no sirve para nada. Hasta ahí no es como que no hace nada. ¿Qué necesita para funcionar? Tiene que plegarse. ¿Van entendiendo por dónde va? Y si se fijan en la imagen, tal vez lo entienden un poco mejor. Para funcionar la proteína se tiene que plegar de una manera específica. Tiene que adquirir una forma tridimensional muy específica. Y esa forma es la que determina su función. Ok, ok, qué interesante, ¿no? O sea, como que la proteína, si no está en la, en la posición correcta, no funciona. O peor, porque si la forma cambia, la función cambia o directamente se pierde. Y en el peor de los casos, funciona mal. Entonces, esto es fundamental. La biología, en gran parte, no es solamente química, es geometría en movimiento. Porque lo que importa no es solo qué moléculas tenés, sino cómo están organizadas en el espacio. Por eso digo, no es solamente la materia, es la forma. Y acá esta secuencia, esta cadena lineal que se somete a interacciones físicas extremas, van generando una forma y según la forma que tengan, cumplen o no una función. ¿Qué es lo que define su propósito? ¿Tendrán propósito las proteínas? Se preguntarán.
¿qué tengo que hacer hoy? No, yo hoy no quiero funcionar. No sé, no tengo idea. O serán como el mito de Sísifo, que van constantemente llevando la piedra hacia la cima de la montaña hasta que terminan aceptando su destino inevitable, que es la función específica que vienen a cumplir en esta vida. Preguntas filosóficas que suceden a veces en mi cabeza. El problema de la complejidad infinita. Acá es donde la cosa se viene interesante y por eso ese embudo gigante que hace, bueno, refleja de alguna manera cómo se ha podido simplificar o precisar mejor estos procesos. Ahora, ¿por qué esto era tan difícil? Porque una proteína puede adoptar una cantidad ridícula de formas posibles. Por ejemplo, si intentáramos calcular la cantidad de formas que puede adquirir una proteína, necesitaríamos todo el tiempo del universo. O sea, todas las configuraciones posibles no nos alcanzaría el tiempo del universo. Y sin embargo, en la naturaleza, por algo que todavía no comprendemos, las proteínas se pliegan correctamente en milisegundos. ¿Cómo saben las proteínas que se tienen que plegar en una configuración específica? ¿Cómo lo saben? ¿Alguien me lo explica, por Dios? En fin, esto implica, esto es algo muy importante, digamos. No es un proceso aleatorio. Hay reglas, pero durante décadas no supimos modelar esas reglas. Y ahí estaba el principal problema. Por eso partimos de esta idea de que hay demasiadas configuraciones, la parte más grande de ese embudo, digamos, para probarlas una por ensayo y error. En cambio, durante décadas sabíamos que existían algunas reglas ocultas, pero no sabíamos cómo modelarlas, y la inteligencia artificial no prueba todas las formas. Esto es fundamental, no es fuerza bruta lo que hace. Deduce la forma correcta basándose en las reglas subyacentes. ¿Y cuáles son esas reglas? Son patrones que tal vez a nosotros, los humanos, nos cuesta mucho descubrir. Y la inteligencia artificial tiene esta capacidad fantástica de descubrir patrones. Cuando una proteína no se pliega bien, pueden pasar varias cosas. A veces simplemente dejan de funcionar. Oh, qué lástima, qué pena. Bueno, pero otras veces empieza a funcionar mal. Y en algunos casos se agrupa con otras proteínas que también están mal plegadas, formando estructuras que son tóxicas, que terminan haciendo daño. Ejemplo de esto. Esto está en la base de enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson, para que se den una idea. Y acá hay algo que también es fundamental, que es muy importante, el avance que esto implica. No es solamente una proteína aislada, es un sistema. Una proteína que esté mal plegada puede inducir a otras a plegarse mal. Y esto es un efecto en cadena. Este efecto en cadena es la raíz arquitectónica de este tipo de enfermedades. Por eso es tan importante a nivel biológico primero entender por qué se pueden malformar. ¿Por qué adquieren ciertas estructuras las proteínas? Y eventualmente se podrá quizás descubrir qué es lo que genera que una proteína se pliegue mal. Entonces, imaginemos que se pudiera detectar el motivo por el cual una proteína se pliega mal. Y a raíz de eso pudiéramos descubrir una forma en la que siempre pudiéramos inducir a que esa proteína se pliegue correctamente. Quizás en no mucho tiempo más, enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson dejen de existir. Y cuando digo no mucho tiempo más, pueden ser 10 años o puede ser un año. No lo sé. Todo avanza demasiado rápido. Pero desde mi punto de vista esto me parece como fascinante. Muy fascinante. Acá es donde entra AlphaFold, justamente. Lo que hizo este sistema fue aprender a predecir la forma tridimensional de una proteína a partir de su secuencia.
¿Cómo lo hace concretamente? No simula toda la física paso a paso, sino que va aprendiendo de estos patrones que les mencionaba antes. Usa tres cosas principalmente: la secuencia de aminoácidos, la evolución, es decir, cómo cambian las proteínas similares en distintas especies, esto también es importante, y también va a las estructuras conocidas que son bases de datos históricas que tienen toda esta información. Y a partir de eso, hace toda una mezcla, mete todo en la batidora y detecta las regularidades. En otras palabras, no calcula, reconoce. Y el resultado fue tan preciso que sorprendió a la comunidad científica en su momento. ¿Se entiende? Entonces, esto cambia algo que es muy profundo. Hasta ahora la ciencia era principalmente observacional, es decir, mirábamos, medíamos, probábamos, nos equivocábamos y nos seguiremos equivocando, obviamente, pero probablemente ahora se optimice mucho, se optimicen mucho los tiempos. Y sobre todo, no solamente los tiempos, sino también los recursos implicados en todo esto. Ahora empezamos a poder anticipar. La biología, yo me acuerdo cuando estudiaba ingeniería química, que una de las cosas que más me costaba era que tenía que aprenderme todo de memoria. Por suerte gozo de buena memoria, pero me tenía que aprender todo de memoria, a mí eso no me gustaba. Porque yo decía, no, yo quiero poder deducir cómo va a funcionar una cosa u otra. Y por lo menos en los primeros años de química no tenía manera de deducir. Tenía que aprender que la cosa funcionaba así porque funcionaba así. No sabemos bien cómo. Y no sabemos qué va a pasar si mezclas esto más esto. Bueno, algunas cosas sí, obviamente, pero en inorgánica era tal vez más, entre comillas, más fácil que en química orgánica. Pero ya cuando uno se mete en procesos un poco más complejos, había que probar y equivocarse. Uno medianamente podía tener una idea de qué podía pasar. Después vino con el uso de la computación, de la informática, sí empezaron las simulaciones. Pero las simulaciones siempre quedaban en un ámbito como también mucho más teórico, que también ahorraba mucho tiempo, pero ahora estamos en esta fase en la que podemos, ya no es solamente una simulación, es una predicción con un alto nivel de precisión. Tiene algunos bemoles, tiene algunas aristas todavía, pero el avance es brutal. Por lo tanto, esto que ahora podemos empezar a anticipar también nos permite generar hipótesis desde modelos, nos permite reducir años de investigación a días u horas en algunos casos, y no significa que la inteligencia artificial reemplace necesariamente al científico, no en el corto plazo, pero sí cambia el rol. El humano pasa a validar, a interpretar, a decidir, y la inteligencia artificial empieza a participar en el descubrimiento. ¿Ok? Entonces, el proceso científico se acelera exponencialmente porque la máquina propone y el humano es el que valida. Esto me parece como muy interesante. Entramos en la frontera de la aceleración de alguna manera. Acá ya me voy a empezar a meter en algunos temitas, porque acá no mencioné la astrología, porque me estoy basando en ciencia dura, por ahora. Las implicaciones son enormes de esto, ¿no? Tenemos potenciales avances gigantes en medicina, en bioingeniería, en ciencia. En medicina, por ejemplo, quizás podamos diseñar fármacos hiperdirigidos basados en la estructura exacta de la enfermedad, o a nivel de ciencia, ciencia en general, reducción masiva de los tiempos de investigación, que es fundamental porque ahorra tiempo y dinero, que eso va muy de la mano, siempre. En bioingeniería, creación de enzimas completamente nuevas para resolver problemas industriales o climáticos, entre otras cosas. Yo tengo otra visión también adicional a todo esto, que un poco lo dejé entrever en uno de esos videos en el que hablé del salto evolutivo que nadie está viendo, que tiene que ver con... Ahí mezclé varias cosas, ¿no? Mezclé esta información nueva de esta, digo bien, ese descubrimiento o ese avance tecnológico en medicina o en biología que hubo
con la otra parte más de diseño humano, que Rao Uruhu, que fue el canalizador de este sistema de autoconocimiento, el diseño humano, dijo, a partir de 2027 el centro del plexo solar va a mutar genéticamente. ¿Por qué? O sea, ¿en base a qué va a mutar? En 2027 los nuevos seres humanos que vayan a nacer van a tener digamos, el centro del plexo solar mutado genéticamente. ¿Qué impacta? ¿Cuál? O sea, la puerta 51, ¿qué aminoácido corresponde? En fin, varias cositas ahí que las dejo en el ámbito de la, digamos, de la metafísica, si se quiere, de lo simbólico, pero si me fuera algo un poco más aplicable, más terrenal, no veo tan descabellado que haya un cambio genético, pero probablemente no sea por arte de magia o por una cuestión que no podamos dilucidar con claridad. No es porque van a venir una tormenta de neutrinos que masivamente va a afectar al centro del plexo solar y automáticamente vamos a tener un gen mutado y vamos a ser más individualistas. No, tal vez no. Tal vez lo que sí vaya a pasar es que todos estos avances tecnológicos nos lleven a poder inducir cambios genéticos. Y llevado a otro punto, ya que recientemente tuvimos la primera misión tripulada de recorrido alrededor de la Luna de Artemis, un hito también en la historia aeroespacial, porque dentro de los próximos 2 años se espera que el humano vuelva a poner pie en la Luna para establecer bases a partir de las cuales pueda empezar a abrir sus horizontes galácticos en el sistema solar. Esto abre otras puertas, así como abre otras puertas, abre otras dificultades. Y la vida en el espacio no es tan fácil. Aunque uno esté con traje, aunque uno se terraforme la Luna o terraforme Marte, las condiciones son muy extremas. ¿Qué pasaría si tuviéramos la posibilidad de modificar genéticamente nuestro cuerpo? En lugar de protegernos con exoesqueletos o crear distintas herramientas o habitáculos que nos puedan proteger de la radiación solar, formas en las que podamos crear agua o alimentos. ¿Qué tal si en realidad podemos mutarnos genéticamente para poder habitar otras fronteras? No sé, tal vez yo estoy pensando demasiado adelante. No me parece descabellado para nada. No sé si alguno de los que me está escuchando dice, uff, este se fumó algo. No, no fumé nada. Pero digo, tal vez, ¿cómo lo ven? Déjenme ahí un comentario saber qué piensan ustedes. Porque a mí estas cosas me fascinan. Es que las veo. Ese es el tema, es que las veo factibles, muy factibles. 5 años, 10 años, 15 años, 100 años, no lo sé, no tengo claro, pero me parece inevitable que la humanidad vaya para esos pagos. Me parece inevitable, pero no como somos, no actualmente, no con la biología que tenemos. Es indispensable que el ser humano cambie. Y esto no, el cambio acá no viene por una cuestión de tener voluntad y ser más espiritual, no necesariamente o no solamente eso, sino un cambio a nivel genético, probablemente. ¿Estaremos creando quizás una nueva humanidad, un nuevo ser humano? Bueno, me fui muy por las ramas. En fin, ¿qué pasa con todo esto? En ciencia en general, como digo, esto acelera el conocimiento, pero hay algo que también es muy importante. No es magia esto. O sea, no es una cura inmediata, tampoco. Es una aceleración sin precedentes que aún requiere validación física. Todavía estamos en esta fase en la que, ok, tengo más propuestas, la inteligencia artificial puede proponer todo esto y puede haber avances notables en muchas áreas de vida. También hay riesgos de los cuales les voy a hablar más adelante. Pero aún así todo sigue necesitando validación experimental. La polaridad del descubrimiento tiene que ver con esto, ¿no? Como todo avance potente, esto tiene dos caras. Por un lado, más capacidad,
más conocimiento, más posibilidad de curar y por otro lado, posibilidad de diseñar patógenos más específicos, más dañinos, concentración de poder en pocas organizaciones, como claramente podría ser Google, dependencia tecnológica. Y esto no es bueno o malo por sí mismo, es amplificación. Este es el punto, se amplifica la brecha. Y acá es donde yo creo que es fundamental, que no sé cómo lo vamos a ver, la verdad, pero me parece fundamental un acercamiento ético. El tema es quién define la ética. Qué problema, ¿no? Amplifica lo que somos capaces de hacer. El ser humano es dual. El ser humano tiene polaridad. Puede hacer tanto daño como tanto bien. Recordemos que lo que pasó con la bomba atómica, por ejemplo, participaron no del diseño necesariamente de la bomba atómica, pero sí de lo que tenía que ver con la fisión nuclear, tanto Einstein como Oppenheimer y, bueno, y muchos otros también. Y ellos no estaban pensando en utilizar sus descubrimientos de fisión nuclear para matar gente. El mismo principio se puede utilizar cuando está de forma controlada para generar electricidad, para generar energía limpia. Pero hubo uno que dijo, pero claro, o sea, si esto lo descontrolás controladamente, podés generar una explosión. Oh, mirá, qué buena idea. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a tirar dos bombuchas a Hiroshima y Nagasaki. ¿Y cuál es el problema ahí? El descubrimiento de cómo funciona la física y digamos, la implicación que tuvo, o la implicancia que tuvo, haber podido descifrar cómo controlar la fisión nuclear, o el problema fue del tipo que apretó el botón. ¿Es humano o es tecnológico el problema? ¿Se entiende a dónde voy? El marco evolutivo y la transformación colectiva, porque acá es donde nos volvemos a la idea inicial, ¿no? Esto no es solamente una herramienta, es parte de algo mucho más grande. Podés pensar, por ejemplo, a la IA como este micelio cognitivo externo del que hablaba al principio, y que es una red distribuida que procesa información, conecta datos, genera soluciones, no es consciente, no tiene intención, pero está empezando a participar en el proceso de descubrimiento. Y acá también es como, más allá de la biología, esto representa un cambio profundo en cómo procesamos la información. Simbólicamente esto está muy marcado, para mí, por tránsitos como Urano en Géminis y Plutón en Acuario, porque presenciamos la consolidación de la inteligencia artificial como un sistema nervioso global. La red cognitiva opera a escala planetaria. Entonces, para los que llegaron hasta acá y estaban esperando escuchar algo de astrología, bien por ustedes que se quedaron. Para los otros que no esperaban escuchar astrología, ahora me van a tener que escuchar porque esta es la parte que también me interesa. ¿Qué pasa con Urano en Géminis y Plutón en Acuario? De esto ya hablé varias veces, pero me parece más relevante porque a medida que sale más información, lo veo como cada vez más claro, cada vez más manifiesto. Ojo, aclaro algo también. Es cierto que el Nobel de Química fue en 2024. Bien, esto también es importante entenderlo. Es decir, Urano no estaba en Géminis, Urano todavía seguía en Tauro. Plutón había tenido un pequeño acercamiento, un ingreso a Acuario, después volvió a Capricornio y después finalmente volvió a Acuario. Pero el asunto acá es el siguiente. Urano. ¿Qué representa Urano? Lo innovador. Urano y Acuario. Vamos a hablar de Urano y Acuario de manera como intercambiada, aunque tienen funciones distintas. Pero Urano y Acuario tienen que ver con lo disruptivo, con lo innovador, con la tecnología, con la visión de futuro, con el sistema, o con lo sistémico, con las redes sociales, con la humanidad, con cosas que están a veces muy adelantadas al tiempo presente, quiero decir, con los imprevistos, con la incertidumbre, con las revoluciones, con la rebeldía. Y acá lo que estamos viendo, para mí,
es, si hablamos de Plutón, vamos a hablar de Plutón también. Plutón que tiene que ver con lo que está oculto, con la transformación. Por donde pasa Plutón muestra las sombras para después mostrar la luz. Es como que saca toda la basura que hay, oculta y la revela. Plutón es un gran revelador, pero es un gran revelador muy incómodo, porque te rompe al medio muchas veces. Trae procesos de crisis, porque son procesos de metamorfosis, muchas veces dolorosas. Pero también Plutón, por ejemplo, tiene que ver con la energía nuclear, porque como es algo que ocurre a nivel subatómico, y es algo que está como muy oculto, si se quiere, está muy relacionado con esto. También, bueno, relacionado con muchas cosas, pero para no irme demasiado a las ramas. Vamos a hablar de los signos. Géminis, las ideas, la comunicación, la información, los medios de transporte, las ideas, creo que ya lo dije también. Entonces, si empezamos a mezclar Urano, revolución, ideas en Géminis, ¿no? O sea, Urano, revolución, Géminis, ideas. Ah, revolución de ideas, revolución de pensamiento, revolución en formas de procesar la información. ¿Cómo? Aplicando tecnología. ¿Qué tipo de tecnología? Muy innovadora, muy disruptiva, que marca un hito, que marca un precedente, que marca un antes y un después. Plutón, que está en Acuario, respondiendo a Urano en Géminis. Y están haciendo trígono, bueno, en breve van a hacer un trígono. Es una energía que fluye muy fácilmente. Es mostrar también la sombra de la humanidad, la polaridad de la humanidad. El trígono entre Urano y Plutón, yo creo que también nos habla de, en algún caso, las grandes paranoias colectivas, la dificultad de procesar tanta información en tan poco tiempo, una velocidad que es escandalosa en cuanto a cómo está avanzando todo esto. ¿Tenemos la capacidad cognitiva de ir a la par de los avances que está viendo? No, y cada vez menos. Y esto nos puede generar a muchos de nosotros, díganme en comentarios si también lo perciben así, que a muchos les puede estar generando esta sensación de los días son más cortos. Tenemos un sobreestímulo de información que nos lleva, hace que la mente esté sobresaturada de todo esto. Y esto es una polarización de alguna manera. Es el miedo de perderse algo importante, me reconozco en eso muchas veces, porque soy muy curioso y me gusta estar al tanto, pero me doy cuenta que se me va, se me va. O sea, se me va, no es que se me vaya la información, me queda ruido mental. Eso es, que se me va. Eh, Después se me hace todo una sopa en la cabeza, es complicado. Y es muy fácil después olvidarse también de toda esta información. Entonces, por eso Plutón también en Acuario creo que nos puede mostrar las sombras de la humanidad, la polarización de la humanidad, los miedos profundos a los avances tecnológicos, la bifurcación también que puede haber, la escisión de la humanidad. Y desde mi punto de vista no hay que verlo como algo tan tremendo. Hay que verlo como algo posible, que así como nos va a mostrar eso, va a tener un aprendizaje esto. Y eso que estamos hablando de un trígono, entonces la energía es fluida. Y como es una energía fluida, podríamos decir, ah, bueno, pero es para bien. Ah, bueno, pero te muestra los potenciales positivos. Sí y no. O sea, estamos hablando de dos planetas transpersonales que mueven la masa colectiva, la psique colectiva, y ahí es donde yo lo conecto mucho con una inteligencia artificial que es cada vez más inteligente y es planetaria. Somos nosotros los que están nutriendo a esta especie de interconsciencia de la que hablé en ese otro video que les mencioné antes. Entonces, no me quiero, yo sé que me voy y es difícil seguirme el hilo. Así que quiero cerrar con esto. Creo que lo que estamos viviendo en cuanto a avances tecnológicos
tienen una fuerte correspondencia, una fuerte analogía con los ciclos planetarios. Y particularmente acá me quedé con Urano en Géminis y Plutón en Acuario. Pero no puedo dejar de lado que Neptuno está en Aries también, ¿ok? Que van a estar haciendo un gran sextil ahí un tiempo. Así que, nada, ya termino con esto. Durante millones de años, la evolución diseñó proteínas por prueba y error. Y hoy estamos empezando a intervenir en ese proceso de forma consciente. Todavía no lo dominamos, todavía no entendemos todos sus límites, pero ya cruzamos un umbral. Y para mí esto es un punto de no retorno. A menos que alguien diga, no, ¿saben qué? Mejor apaguemos este sistema, borrémoslo, borrar todo el código fuente, no existe más. Podría llegar a pasar, pero vamos a ver. Porque va a haber alguien, alguien que lo va a querer seguir usando, seguramente. Porque no estamos solamente usando herramientas, estamos empezando a externalizar el proceso de descubrimiento y eso cambia todo. Bueno, gente, em, ¿qué les puedo decir? Espero que me hayan podido acompañar en este flash que tengo ocasionalmente y me gusta compartir porque me enciende. Sé que no es tan fácil, sé que a veces proceso muchas cosas, pero bueno, es lo que hay. Así que espero que lo hayan disfrutado. Si no, dejen ahí en comentarios también que tal vez lo que quieran. Lo que quieran dejar ahí en comentarios o me escriben a mí directamente será bien recibido. Siempre y cuando sea con respeto. Así que bueno, les agradezco por su tiempo y nos vemos en algún otro flash video que vaya a hacer.